Buenos días, si nos visitan hoy una bienvenida muy especial para ustedes. No quería dejar de saludar a todos nuestros campus. Hola Colorado Springs, Lone Tree, Ciudad de México, Puerto Escondido, México y Quito, Ecuador. Es increíble ser un solo cuerpo en muchas ubicaciones. Tengo un testimonio para compartirles. Saben, si estuvieron aquí en el fin de semana de Pascua, compartí al final que el Señor nos ha guiado a abrir una sede de Hope Homes, que es una organización sin fines de lucro, la cual existe para terminar con la explotación antes de que comience entre niños y jóvenes, quitando la vulnerabilidad que está siendo explotada. Y Él nos guió a iniciar una sede de Hope Homes en la parte noreste de Colorado Springs, en el corazón del Distrito 11. Y como parte de eso ofrecemos campamentos de verano, cuidado vespertino después de clases para niños vulnerables. Y este próximo verano, la manera en que hacemos esto accesible para la gente es recaudando becas, al menos en parte. Y teníamos esta meta de oración de recaudar 110 becas de $125 cada una. Después del fin de semana pasado, 68 de 110 becas totalmente financiadas. ¡Qué bueno! La semana pasada me reuní con una familia cuyo hijo fue a lo primero que hicimos, que fue el verano pasado, nuestro primer campamento de verano, y su hijo fue uno de los que asistió. Y como resultado de eso, casi un año después, entraron a una iglesia por primera vez y fueron a Revolution Church como resultado de, ya saben, familiarizarse con la casa por medio de eso. Pudimos compartir la gran noticia de que las becas para el campamento infantil de sus hijos ya habían sido financiadas y rompieron en llanto. Fue tan significativo para ellos. Y perdón por esta tos. Quería que supieran que estas becas no solo son detalles bonitos, no solo son extras u oportunidades añadidas. Es la gracia de Dios alcanzando a las familias con esta verdad, con su amor, de una manera muy tangible, mostrándoles quiénes son para Él, que son vistos, valorados y amados. Todavía seguimos trabajando para recaudar el resto, por supuesto. Si les gustaría participar cuando den, ya sea en línea o de otra manera, solo asegúrense de marcar becas para campamento y así sabremos a dónde va. Ahora, el 14 de febrero de 1999, yo estaba de fiesta como si fuera 1999. Que alguien la cante. No, mejor no. Pero lo que en realidad estaba pasando era que era el día de San Valentín, claro, y mi amigo de la preparatoria y yo estábamos fingiendo que éramos adultos y estábamos preparando la cena para nuestras novias de la prepa, ¿ok? Ahora, estábamos en la casa de los papás de mi novia, sus papás estaban arriba dejándonos, ya saben, hacer lo nuestro o lo que fuera, pero hacia el final de la cena pasó algo muy inesperado. Era ese momento en que estás sentado en la mesa, pero quizá algunos estaban levantando yendo por más de tomar, cosas así, y escuché a mi novia de la preparatoria, Janey, en la sala, que estaba, ya saben, separada del comedor, soltar un grito fuerte, un grito como de verdadero terror. Y en cuanto lo escuché, corrí para allá como, ¿qué está pasando? Y ella estaba mirando fijamente hacia una dirección específica de la entrada que va de la sala de estar hacia la recámara principal y dijo, vi un fantasma. Y se veía blanca como un fantasma, aterrada. Y yo no creía en fantasmas, así que fui y agarré la barra de hierro que está junto a la chimenea, ya saben, esa cosa con la que haces eso. Y yo pensaba, sé que alguien está allá atrás. ¿Ella vio algo? Esto no fue como vi algo de reojo entre las sombras, o sea, estaba 100% aterrada por lo que vio. Entonces fui para allá esperando encontrar a alguien y revisé por todos lados, el closet, el baño, la recámara, y no había nada, no había nadie. Y ella dijo, te estoy diciendo, te dije que no era una persona, brillaba. Y yo dije, ¿brillaba? ¿Qué más viste? Y entonces empezó a escribir que llevaba todo blanco y que había dorado como en los bordes de la ropa, en los brazos y abajo. Y yo dije, eso no es un fantasma, eso es un ángel.
Y ella dijo, sí, ok, vi un ángel. Y les cuento esta historia. Por cierto, en mi camino a casa esa noche fue cuando el Señor me volvió a llamar al ministerio. No es súper importante para la historia de hoy. Sin embargo, el punto de esta historia hoy es que distintas personas pueden ver exactamente lo mismo y llegar a una interpretación muy diferente de lo que vieron, ¿cierto? Tal vez han visto imágenes como esta. ¿Qué ven? ¿Qué ven al mirar esto? ¿Cuántos ven a esa joven que está mirando en dirección opuesta a nosotros? Levanten la mano si son ustedes. ¿Cuántos ven a la anciana mirando hacia la izquierda? Algunos ven ambas. Pueden ver lo mismo y llegar a una interpretación distinta de lo que vieron. ¿Cuántos ya habían visto esta imagen de aquí? ¿Qué ven? ¿Cuántos ven un pato? ¿Cuántos ven un conejo? Ahí está. ¿Alguna vez te ha llegado un mensaje de texto y volteas con un amigo o tu cónyuge y dices, bueno, su mensaje solo dice, ok, punto? Y tu amigo dice, ok, y tú como, no, 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 no. Solo dice ok, nada más. Y te dicen, bueno, está bien, es como un acuerdo tranquilo, ¿ok? Como que no. Eso es sarcasmo pasivo-agresivo. No, tú sabes eso, ¿sabes? Dos personas pueden ver lo mismo e interpretarlo de maneras muy distintas. Y eso va a ser importante para lo que vamos a hablar hoy. Estamos comenzando una nueva serie de enseñanzas llamada Titulares, Señales de los Tiempos. Y vamos a estar abordando las cosas que están en los titulares ahora mismo. Cosas como inteligencia artificial, alienígenas, ovnis, Israel e Islam y mucho más, mucho más. Y hoy vamos a comenzar con ovnis y reportes de alienígenas. No estoy bromeando. Y de hecho, creo que este tema va a llegar a ser más importante de lo que imaginan. Nos va a tomar un par de semanas recorrerlo por completo. Pero ¿sabían que la creencia en una invasión alienígena casi se ha duplicado en años recientes? De hecho, en noviembre de 2025, una encuesta de YouGov encontró que el 47% de los estadounidenses creen que los alienígenas definitivamente o probablemente han visitado la Tierra, frente al 36% en 2012. Ese es un aumento rápido en pocos años. En general, el 56% de los estadounidenses cree que los alienígenas definitivamente o probablemente existen. En el país de México, el 98% de los mexicanos cree que la vida extraterrestre existe, según una encuesta de 2024. Y 39% de esas personas que creen dijeron que personalmente habían presenciado un avistamiento de ovni al menos una vez. ¡Wow! En 2008 el gobierno ecuatoriano, por medio de las Fuerzas Armadas, llevó a cabo una importante desclasificación de archivos relacionados con ovnis. Incluyó más de 400 videos e informes antes retenidos por el ejército y 44 declaraciones juradas de personal militar en servicio describiendo encuentros con ovnis. OVNI o WAP. Nos vamos a quedar con el buen lenguaje de siempre que todos conocemos. Los avistamientos de ovnis están aumentando fuertemente. El Centro Nacional de Reportes de OVNIs registró más de 2.000 avistamientos en la primera mitad de 2025. Eso subió de 1.492 avistamientos en el mismo periodo del año anterior. Esto sigue siendo lo que la mayoría dice que es una tendencia posterior a 2017 impulsada por el reconocimiento del Pentágono y la cobertura de los medios. Incluso un representante del Congreso del estado de Tennessee llamado Tim Burchett dijo recientemente esto: he sido informado por casi toda agencia de letras que existe. Si soltaran las cosas que yo he visto, ustedes se quedarían despiertos por la noche preocupados o pensando en esto. Oh, gracias por eso, señor. De verdad se lo agradecemos. Añadió en una reciente sesión informativa que eso habría incendiado la tierra, el país se habría descontrolado, dijo. Y luego dijo, para que conste, no soy suicida. Ahora, este hombre ha pedido repetidamente una divulgación total de esto, pero no ha sucedido. México celebró su primera audiencia de Congreso sobre fenómenos anómalos no identificados en septiembre de 2023.
El evento presentó testimonio bajo juramento de un periodista e investigador de ovnis de larga trayectoria, Jaime Maussan, quien presentó dos pequeños especímenes momificados que según él eran cuerpos extraterrestres no humanos con cabezas alargadas y 3 dedos en cada mano, recuperados en Perú. Los especímenes se exhibieron en vitrinas y expertos, incluidos un médico forense de la Marina Mexicana, testificaron que no mostraban relación con la vida conocida en la Tierra, es decir, con la vida de este mundo. Entonces, lo que antes se consideraba algo marginal y algo que solo querían unos cuantos, ahora ha crecido rápidamente hasta abarcar alrededor de la mitad de las creencias de la población global. Aunque sí varía bastante según el país, y vaya que sí. Entonces, exploremos algunas opciones básicas que tenemos. Opción A, simplemente va a ser la opción de no es real. A partir de una combinación de que la gente está alucinando, está malinterpretando lo que ven o simplemente están mintiendo, simplemente no hay nada ahí, todo es una farsa o algún tipo de psicosis. La opción B sería, es real, son alienígenas y existen. Y lo que se está viendo es real. La opción C sería engaño demoníaco. No vamos a cubrir todo esto en un solo fin de semana, ya saben. Solo estén al tanto, pero empecemos revisando un poco cada opción. La primera de las 3 opciones, la opción A, es una alucinación masiva, algún tipo de psicosis, alguna forma de mala interpretación, o mucha gente simplemente quiere mentir sobre lo mismo. Entonces, eso haría que quienes experimentan estas cosas fueran personas locas, mentirosas, o personas que simplemente están mal interpretando inocentemente lo que vieron. Aquí hay un puñado de reportes destacados sobre ovnis o avistamientos de alienígenas. Si no eres de los que alguna vez se ha interesado en esto o lo ha investigado, esto simplemente te pondrá al día con la naturaleza de los reportes. El incidente de Roswell, uno de los más famosos de todos, ocurrió en julio de 1947. Pueden ver un recorte de periódico allí diciendo que se capturó un platillo volador en un rancho de la región de Roswell. Básicamente, un ranchero descubrió restos inusuales en un campo. El ejército de los Estados Unidos anunció inicialmente la recuperación de un disco volador y luego se retractó rápidamente diciendo que era un globo meteorológico. Este caso se considera muy significativo porque es la primera vez que se recuperó un objeto y despertó sospechas de secreto gubernamental, ya que testimonios persistentes contradecían la narrativa oficial. Otro caso es la abducción de los Hill en septiembre 19 de 1961. Betty y Barney Hill iban conduciendo por un camino rural en New Hampshire. Dijeron que mientras manejaban, vieron un objeto brillante en el cielo que parecía seguirlos y parecía estar acercándose. Se detuvieron para observarlo, diciendo que vieron una nave con seres y se fueron aterrados, dándose cuenta después que 2 horas de su vida simplemente quedaron sin explicación. No tenían un recuerdo claro de eso y descubrieron que habían manejado mucho más lejos de lo esperado. Meses después, bajo hipnosis, describieron haber sido llevados a una nave, separados y examinados por seres humanoides y sometidos a exámenes. Betty incluso dijo que uno de ellos le mostró un mapa estelar. Luego, en 1980, en Suffolk, Inglaterra, personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de la base aérea de Rendlesham vio luces en el bosque. Pensaron que era una aeronave estrellada, fueron a investigar y reportaron haber encontrado una pequeña nave triangular con símbolos en la superficie y hubo múltiples avistamientos en ese lugar en los días siguientes. Uno bastante significativo en 1994 en Rua, Zimbabue, no estoy seguro de cómo pronunciar el nombre del pueblo, pero durante el recreo en esa escuela, unos niños dijeron que una nave plateada en forma de disco aterrizó en una zona de matorrales cerca de su escuela. Reportaron ver pequeños seres humanoides de unos 3 a 4 pies de altura, cabezas grandes, ojos negros, descritos como no agresivos y moviéndose cerca o sobre la nave. Muchos niños, de forma independiente, dijeron que los seres se comunicaron con ellos telepáticamente, advirtiendo sobre avances
en nuestra tecnología, como las armas nucleares, la preocupación por el medio ambiente y la sensación de que la humanidad iba por el camino equivocado. Un famoso psiquiatra de Harvard investigó esto a fondo. Una de las muchas cosas que dijo fue, en mi opinión profesional, ninguno de estos niños parece estar mintiendo. Ellos creen sinceramente lo que nos están diciendo. Avancemos unos años. 13 de marzo de 1997, Phoenix, Arizona, miles reportaron haber visto esta formación masiva en B moviéndose lenta y silenciosamente por el cielo. Fue vista en múltiples ciudades. Más tarde esa noche, en Phoenix, hubo un reporte de luces estacionarias sobre la ciudad. En noviembre de 2004, en el Océano Pacífico, un piloto de la Marina de Estados Unidos rastreó un objeto tic-tac y observó aceleración instantánea, giro sin propulsión visible, movimiento inteligente. Estaba respondiendo a la aeronave y también fue captado en infrarrojo y en el radar. Además del avistamiento del piloto, más tarde confirmado como auténtico por el Pentágono. Así que estos solo son unos cuantos. Se estima que la cantidad de reportes de ovnis o alienígenas en los que múltiples testigos afirmaron ver lo mismo no está en las decenas, no está en los cientos, está en los miles. Y además de eso, no es solo un fenómeno reciente. Resulta que hay reportes incluso de la historia antigua sobre estas cosas. La estela de Jebel Barkal, erigida en 1450 a.C., registra este evento supuestamente milagroso donde una estrella descendió y los adversarios de Tutmosis III fueron vencidos. Durante la antesala de la Segunda Guerra Púnica, el renombrado historiador romano Livio registró una lista de extraños presagios en el cielo. En particular que se habían visto algunas naves resplandeciendo en el cielo sobre Roma. En su historia natural, Plinio el Viejo registró un avistamiento donde una chispa cayó de una estrella y creció hasta alcanzar aproximadamente el tamaño de la luna antes de ascender de nuevo a los cielos, transformándose en una antorcha. El biógrafo griego Plutarco escribió sobre una batalla entre un comandante romano y el rey Mitridates el VI justo antes de que los ejércitos se encontraran. Dijo, cito, el cielo se abrió y se vio caer entre los ejércitos un enorme cuerpo parecido a una llama. Escribió que el objeto tenía forma de vasija de vino, lo cual curiosamente para nosotros hoy diríamos que se parece a una bomba, y tenía el color de la plata fundida. Los ejércitos quedaron tan aterrados que se separaron sin pelear. En el año 65 después de Cristo, el historiador judío Josefo escribió sobre un aterrador avistamiento masivo justo antes de la Primera Guerra Judeo-Romana. Afirmó que antes del atardecer se vieron carros y batallones armados pasando por las nubes y rodeando las ciudades. En 1088, Shen Kuo registró testimonios de testigos oculares de un extraño objeto volador que apareció repetidamente en múltiples provincias de China. Lo describió como un objeto luminoso parecido a una perla, con puertas que se abrían, que emitían una luz tan cegadora que proyectaba sombras de los árboles en un radio de 10 millas. Cito. Despegaba a velocidades tremendas y pasaba rozando la superficie de los lagos locales. Hay otro que se acerca bastante a la historia moderna y del que se habla mucho en conversaciones sobre ovnis. Esto fue durante el periodo Edo en Japón. Hay registros y dibujos de una extraña embarcación hueca en forma de platillo que llegó a la costa de Itachi. La gente decía que estaba hecha de metal y de un material parecido al vidrio, cubierta de una escritura extraña que nadie podía entender, y que adentro había una mujer pálida sosteniendo una pequeña caja que no dejaba que nadie tocara. Así que esos solo son algunos ejemplos de reportes de ovnis y alienígenas. Y la verdad es que hay muchísimos reportes allá afuera. Ahora, en lo personal, si esto fuera como 1, 2, 10 o 20 casos, la opción más natural sin duda sería que son personas malinterpretando cosas que vieron, que son personas alucinando,
personas desesperadas por llamar la atención, cosas así, como la explicación más plausible. Pero en realidad eso no es lo que tenemos. Creo que es difícil explicar todo eso solo como psicosis. Es muy prevalente y hay una consistencia notable entre muchos de estos reportes. Así que quiero que exploremos ahora la segunda opción. ¿Podría ser real? ¿Podría ser que los aliens existen? ¿Que las naves realmente provienen de una inteligencia extraterrestre? Bueno, como creyentes tenemos que comenzar con la Biblia. Con lo que dicen las Escrituras, ¿sería esto siquiera una posibilidad? Si se comprobara que los aliens son legítimos, si mañana algún gobierno desclasificara cosas y todo saliera a la luz y ustedes pudieran sentirlos, tocarlos y todo ese tipo de cosas, y fuera como, Dios mío, esto parecería casi un caso cerrado. ¿Eso debería crear una crisis de la fe cristiana? ¿Contradice algo que esté en la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Génesis 1:1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bíblicamente, cielo se refiere a más de una cosa. Al cielo sobre la tierra, a todas las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, todas esas cosas brillantes, algo así como el segundo cielo. También incluye el cielo espiritual que no podemos ver, el lugar desde donde Dios reina y mora. Así que en el principio creó Dios los cielos, en plural, y la tierra. Llegamos al versículo 2. Dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces el versículo 1 dice que Él crea los cielos y la tierra. El versículo 2 dice la tierra. Y de ahí en adelante, de eso es de lo que habla el resto de la Escritura. La tierra. No hay un versículo que vuelva a hablar de los cielos y de lo que Dios hizo allá afuera o de otras superficies rocosas, estrellas, cosas así. Habla de la tierra. Simplemente no se nos dice nada más de lo que no está en la tierra, excepto, claro, el tercer cielo mismo, el cielo espiritual. Así que si resultara que los aliens son legítimos seres extraterrestres viajando hasta aquí, ¿debería su fe cristiana derrumbarse? Yo diría que no. No solo por su existencia, no. Porque no hay ni un solo versículo en la Biblia donde Dios diga que solo hizo esta tierra, que solo hizo vida en esta tierra y que no hizo vida en ningún otro lugar. Simplemente no lo dice. Y entonces, una respuesta bíblicamente honesta a esta pregunta podría decir, posiblemente es posible. Y esto es importante porque con un tema como este seríamos propensos a querer forzar la Biblia a decir algo más o algo menos de lo que dice, ¿verdad? Querríamos hacerlo, pero hay que tener cuidado con eso. Y por eso quiero hacer una pausa, un segundo, y recordar un principio bíblico que jamás, jamás, jamás deben olvidar. No vayan más allá de lo que está escrito. No vayan más allá de lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. Para beneficio de ustedes, con el fin de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito, así ninguno de ustedes podrá engreírse. La fe bíblica tiene esta larga historia de personas que quieren desviarse del camino de la fe y del amor a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y a nuestro prójimo como nosotros mismos, en la manera en que Dios lo define, para irse en otra dirección. Y hablamos de esto seguido, pero nunca podemos hablarlo lo suficiente, porque estas cosas siempre están tratando de jalarlos fuera del camino. Del lado derecho está la zanja que yo llamo la zanja del legalismo, y del lado izquierdo está la zanja que yo llamo la zanja del libertinaje. Di legalismo y libertinaje. Escuchen, la gente
que se inclina hacia el legalismo se inclina hacia la justicia propia. Ahí es donde empezamos a añadir más reglas, más mandamientos, más regulaciones, más líneas divisorias, más divisiones de las que Dios dio. La gente que buscó que Jesús fuera crucificado, esos eran ellos. Los justos en sí mismos, la gente que persiguió a los primeros discípulos por todo el imperio romano buscando exterminarlos, en su mayoría eran estos mismos, los justos en sí mismos, los que tenían todas sus tradiciones y reglas que no habían sido dadas por Dios, sino enseñadas por hombres. Eran asesinos. La autojusticia hará que te conviertas en el más asesino de todos, según la Biblia. Eso significa que nunca jamás pueden ir más allá de lo que está escrito como una decisión personal porque aman a Dios y quieren hacer algo incluso más allá de lo que Él requiere. No, claro que no significa eso. Lo que significa es no hagan reglas, no hagan mandamientos, no hagan divisiones en el cuerpo de Cristo, no provoquen conflictos, disturbios ni divisiones por cosas que van más allá de lo que está escrito. Esto es tan importante, iglesia. Ahora, por el otro lado, cuando algo está escrito en las páginas de la Escritura y es blanco y negro, tienen que defenderlo con todo lo que tienen. Tienen que mantenerse firmes sobre eso, absolutamente, porque si no, caen en la otra zanja, la del libertinaje. Hay dos zanjas al lado del camino de la fe y de la esperanza y el amor, como la Escritura lo describe. Una es el legalismo, otra el libertinaje. Este versículo aquí es una clave para evitar que se desvíen hacia el camino del legalismo. No vayan más allá de lo que está escrito. Donde encuentren libertinaje, lo que van a encontrar es que todas las cosas blanco y negro de la Escritura se empiezan a suavizar y dicen está bien, no tienen que obedecer eso realmente, bla, 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 bla. Eso es lo que van a encontrar. Al pecado se le llamará bueno, a las tinieblas se les pondrá en lugar de la luz. Donde encuentren legalismo, van a hallar reglas extra, regulaciones extra sobre lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que nos divide y todo ese tipo de cosas. Cosas que Dios nunca dio. Y ahí es donde van a oír cosas como que es pecado beber en absoluto. Algo que la Biblia nunca dice. Ahí es donde van a escuchar, es pecado bailar, aunque ya casi nadie lo dice, pero lo decían. Es un pecado usar productos de tabaco, es un pecado decir una grosería. ¿Quieren que diga una? Estoy bromeando. Eso es distinto de maldecir bíblicamente, por cierto. Es pecado celebrar Navidad. O celebrar el 25 de diciembre porque es el solsticio. O que es pecado repartir dulces en un evento de Trunk or Treat en Halloween. Es pecado ver películas clasificación R, lo cual incluiría la Pasión de Cristo, por cierto. La lista sigue y sigue de reglas extras, regulaciones extra, cismas y divisiones que los legalistas fuerzan dentro del cuerpo de Cristo. Si no es blanco y negro, si no está escrito, no conviertas eso en una regla con la que vas a exigir a otras personas. Por el otro lado, eso no significa que nunca puedas hacer algo por encima y más allá de lo que Dios requiere en la Escritura. Claro que pueden y eso está bien, pero no lo conviertan en una regla para otros, incluyendo a sus hijos. Incluyendo a sus hijos. Van a terminar con una rebeldía confundida. Si hacen reglas para sus hijos más allá de lo que está escrito, porque un día van a crecer y ojalá van a leer la Biblia por sí mismos. Y entonces van a decir, me hicieron hacer todas estas cosas durísimas y ni siquiera están ahí. Y al darse cuenta de que no venían de Dios, se van a exasperar. Solo tengan cuidado de ir más allá de lo escrito e imponérselo a otros. Todo lo que es blanco y negro en la Escritura, todo lo que va más allá de lo blanco y negro de la Escritura. Quiero decir que no va con la Escritura, esas cosas que hacemos para el Señor pueden ser una ofrenda voluntaria. Ofrenda voluntaria es un término bíblico. Significa que fue escogida, no mandada. Pero si haces que otra persona haga una ofrenda voluntaria, ya no es voluntaria para esa persona, ¿verdad? Y eso no está bien.
van a empujar a la gente hacia la rebeldía. Miren el cristianismo apostólico, miren el corazón de Hechos 15, 28 al 29. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ese es el espíritu del que estamos partiendo, solo lo estamos tratando de hacer más difícil. Amigos, ¿quién es tan santo que las reglas de la Biblia no le bastan, que tiene que inventarse algunas más? ¿Quién es así de santo? Les prometo que no lo son. Si piensan que sí, es justicia propia y eso los ha sacado del camino. ¿Por qué tendrían que hacerlo más difícil? Colosenses 2, 20 y 23. Si con Cristo ustedes ya han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué, como si todavía pertenecieran al mundo, se someten a preceptos tales como no tomes, no pruebes, no toques? Estos preceptos basados en reglas y enseñanzas humanas se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. O sea, que no están escritas. Tienen sin duda apariencia de sabiduría con su afectada devoción, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la carne. El apóstol Pablo, él venía de un mundo que giraba alrededor de guardar las tradiciones de los hombres, yendo más allá de lo escrito en su interpretación de lo escrito. Eso lo llevó a una profunda justicia propia, pero luego conoció a Cristo y se convirtió en alguien que dijo en 1 Corintios 9, 19 al 23, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como me sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Eso ofendería mucho a muchos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Eso ofendería a muchos. Entre los que no tienen ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio. Escuchen, siempre que los cristianos empiezan a crear reglas extras y regulaciones para separarse de la gente a la que se supone que debemos alcanzar, como si nuestro propósito aquí fuera buscar una vida monástica con cero cosecha eterna y fruto, creando reglas tan difíciles para la gente y aún así no movemos un dedo para ayudarlos. Eso es legalismo. Eso es justicia propia. Eso no es justicia. Pero por el otro lado, lo que es blanco y negro, no lo traten como gris. Dice lo que dice, significa lo que significa. No hay ambigüedad en la Escritura sobre lo que es verdadero, lo que es falso, lo que es correcto y lo incorrecto, lo justo, lo pecaminoso, lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. No hagan grises las cosas blanco y negro de la Escritura. Así van a evitar la zanja del libertinaje. Pero nunca vayan más allá de lo escrito creando reglas que esperan que otros vivan y hasta dividan a la novia de Cristo. ¿Pueden ir más allá de lo que está escrito? Otra vez, como una ofrenda voluntaria. Algo que hacen por amor al Señor, dándole más de lo que incluso requiere. Claro. Pero, ¿crean división a partir de estas cosas? ¿Ruptura a partir de estas cosas? ¿Facción, deshonra, desunión, disturbios por algo que no está escrito? No. Y tengan esto en cuenta. Si esa cosa extra que yo hice para el Señor, que está más allá de lo que Él siquiera requiere de mí en las páginas de la Escritura, me hace sentir superior a alguien más, entonces no lo hice para el Señor. No fue para Él en absoluto. Revolution Church, creo que esto es muy importante porque somos gente de ir más allá de la línea, en el buen sentido de la palabra. Somos una iglesia de adoración 24/7. Eso va más allá de lo requerido. Queremos ser de los que van más allá de lo requerido, que buscan al Señor, pero eso no va más allá de lo que está escrito como una regla, un mandato o un requisito para nadie.
Cualquier cosa que sobrepase ese límite que va más allá de lo requerido es voluntario, es una invitación, no es obligatorio y definitivamente nunca es motivo de comparación que se preste a la justicia propia. En resumen, donde la escritura es clara, aférrate a ello. Donde la escritura no se explica, no lo impongan. Eso es lo que estamos haciendo aquí hoy. Y donde la conciencia difiere, camina en amor y camina en humildad. ¿Ok? Iglesia, muy a menudo vemos a creyentes seguir en comunión con otros supuestos creyentes. A pesar de las cosas blanco y negro en la escritura, que claramente sí dividen y fingimos que no importa y luego dejamos y rompemos la comunión con creyentes por cosas que no son blanco y negro en la escritura. No debería ser así, lo tenemos al revés. ¿Con quién no voy a seguir en comunión de entre los que dicen estar en el cuerpo de Cristo? Quiero decir, escuchen, si alguien dice soy creyente, soy cristiano, y hay un camino aparte de Jesucristo, entonces está predicando un evangelio diferente. Eso sí es un punto de división, un punto para romper la comunión. Porque la Escritura dice esto acerca de Jesús, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que esto es blanco y negro en la Escritura. Si alguien dice ser creyente, pero está diciendo que Jesús es algo distinto de quien Él es, plenamente Dios y plenamente hombre, el Hijo de Dios, si hace eso y dice ser parte del cuerpo, ahí sí habrá una ruptura de comunión. Ahí sí hay una línea divisoria porque va en contra de las enseñanzas blanco y negro de la Escritura. Juan 1:1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Así que eso no solo puede costarle la eternidad a la gente, sino que hace que Dios quede como mentiroso. Entonces sí, eso es blanco y negro. Ahí podemos trazar una línea. Si un creyente, y no estoy hablando de los incrédulos, de ellos no esperaría que pensara ninguna de estas cosas. Pero si un creyente dice que la salvación misma es algo distinto de un regalo de gracia recibido por la fe, eso es herejía del más alto nivel. Es causa de división cristiana, es blanco y negro. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Alguien que dice ser cristiano está dando permiso al pecado sin arrepentimiento? Eso sí es un gran problema. Judas 14, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. ¿Dar licencia para pecar? Sí. Todos pecamos. Todos tenemos que arrepentirnos, pero simplemente decir que está bien seguir viviendo sin arrepentimiento en su vida, eso es un problema. Eso es dar permiso al pecado y niega el mismo señorío de Jesucristo en la vida de una persona. Y si alguien dice que la Escritura es algo distinto de lo que es, sí, eso va a ser un problema. Según de Pedro 1:20-21, ante todo tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Así que escuchen, cuando algo está en blanco y negro en las páginas de la Escritura, nos vamos a aferrar a eso. Vamos a mantenernos firmes en esas cosas. Nuestros pies están en suelo inamovible. Y al mismo tiempo, aunque yo hago algo que va más allá de lo que la Escritura requiere en mi búsqueda personal del Señor, nunca voy a convertir eso en una regla para ustedes, ni en una razón para pensar que soy mejor que alguien más, porque les prometo que no lo soy. En resumen, sean como Jesús. Estén en el mundo, pero no sean del mundo. Eso es quien Él era. Lo acusaban por hacer lo que los religiosos jamás harían: sentarse en ciertos ambientes, comer en mesas con personas con las que ellos jamás se sentarían, rompiendo reglas. A Él le encantaba romper las reglas. Siempre les alborotaba todo rompiendo sus reglas. Todas esas reglas sobre lo que se podía hacer en el día de reposo y lo que no, que Dios no dio, sino que ellos inventaron.
Así que él hacía todas esas cosas, pero también llamaba a la gente al arrepentimiento. Sí, le decían amigo de pecadores porque estaba con pecadores, pero antes de que terminara la comida, la gente era llamada al arrepentimiento. Él mantenía el estándar bíblico. Entonces, en fin, ¿qué dice la Biblia sobre los extraterrestres? Nada. No afirma ni niega su existencia, pero el principio aquí es, no vayan más allá de lo que está escrito. No vayan más allá. Sería un argumento basado en el silencio decir que dice otra cosa. Y esa no es una buena idea. Al menos eso nos lleva a una pregunta de seguimiento, si existieran, y no hemos concluido que los extraterrestres existen, al menos yo ciertamente no, pero si existen, si existieran, ¿cómo deberíamos relacionarnos con ellos? ¿Qué serían ellos para nosotros? O sea, somos hermanos y hermanas y solo nos vemos diferentes, tal vez estemos relacionados como distintas razas de la humanidad, ¿saben? O algo así. ¿Ellos también fueron hechos a imagen de Dios? ¿O simplemente son animales más inteligentes que nosotros? ¿O no encajan en ninguna de nuestras categorías terrenales? O sea, bueno, ¿cómo nos relacionamos con ellos? ¿Los abrazamos, tratamos de destruirlos o tratamos de aprender de ellos? ¿O sería otra cosa? Una vez más, la Biblia no habla de este tema. Pero ahí es donde nos quedamos. No sabemos si existen o no, y si existen no sabemos cómo relacionarnos, no exactamente, pero resulta que hay más información que podemos extraer basados en los encuentros reportados. ¿Qué es lo que las personas que afirman haber tenido estos encuentros nos dicen que los extraterrestres les dijeron? Resulta que hay temas muy comunes. El tema más común es una clase de advertencia. Advertencia sobre dañar la Tierra, que las armas nucleares son peligrosas, cosas así, la contaminación, todo ese tipo de cosas, la codicia humana, el materialismo, simplemente advertencias. Así que definitivamente dicen venir como amigos, no como enemigos. Dicen venir en el mejor interés de la humanidad. Segundo, en muchos casos los extraterrestres les dicen a sus contactados que ellos son en esencia nuestros creadores, aunque en la forma de una aceleración genética de nuestra evolución. Pero realmente afirman ser quienes nos hicieron ser lo que ahora somos. 3, a menudo dicen no teman. 4, a menudo dicen volveremos, vamos a regresar para ayudar cuando sea necesario. Así que esos son algunos de los mensajes más frecuentes que reportan, pero no es raro que también reporten específicamente que los extraterrestres hablan de cosas espirituales o de naturaleza de Dios o de la naturaleza de las religiones. Y cuando lo hacen, ¿qué dicen supuestamente? Algo bastante consistente. La primera categoría definitivamente es un rechazo o una crítica a las religiones organizadas terrenales. Se presentan como invenciones terrenales que dividen a la gente y promueven una falsa creencia y bloquean el verdadero progreso espiritual. Eso es lo que reportan los contactados que estos seres extraterrestres dicen. La segunda es una especie de promoción de una espiritualidad universal enfatizando el amor, la unicidad y la unidad y la evolución personal, conexión con una fuerza creadora superior en lugar de una deidad personal. La tercera es que los extraterrestres a menudo aclaran que no son dioses y que no tienen conexión con lo humano, sino que apuntan a una energía espiritual impersonal que todo lo abarca o a una ley universal. Y cuarto, realmente enfatizan la evolución espiritual por encima de cualquier tipo de dogma que tengamos. Entonces, ¿qué podemos determinar desde una perspectiva cristiana con base en estas cosas? Bueno, si el propósito de ellos fuera ser recibidos como hermanos y hermanas en Cristo, lo que dicen entonces estaría en armonía. Pero estos encuentros reportados siempre traen un mensaje contrario a lo que Dios ha revelado de sí mismo por medio de Jesucristo. Así que
las opciones se reducen. O fueron creados por Dios y están en rebelión contra Él, alineados con la agenda del enemigo de engañar, o esto sencillamente es un engaño demoníaco, lo cual nos lleva a nuestra tercera opción. Y yo creo que es la mejor opción, que esto es un engaño demoníaco. Pero quiero compartirles por qué creo eso, y eso va a requerir responder algunas preguntas teológicas. ¿Pueden los demonios engañar a este nivel bíblicamente? Si es así, ¿por qué harían los demonios esto de esta manera? ¿Cuál es su motivo? ¿Se alinea con la agenda del enemigo? Según la Escritura, ¿tenemos suficiente causa para sospechar un engaño demoníaco detrás de esto? Vamos a tener que dejar las respuestas a esas preguntas hasta la próxima semana porque hay mucho que revisar. Mientras llegamos ahí, sí quiero animarlos a que no se pierdan la próxima semana. Pero por hoy, al haber abierto este tema algo amplio, respondamos de esta manera. Señor, ¿hay algún lugar donde yo no estoy trazando una línea, donde tú sí trazaste una línea? Y Dios, ¿hay algún lugar donde yo estoy trazando líneas que tú no trazaste en absoluto? Y con eso estoy yendo más allá de las cosas en blanco y negro de la Escritura. Los invito a orar.